Andrés Lanza, jefe del Departamento de Diseño, el arquitecto Edgar Cáceres, jefe del Departamento de Sociales. En este caso tenemos la presencia grata del ingeniero Harold García, jefe de producción de Hormigón Campero, de Campero Hormigón. En este caso agradecidos por su presencia, su puntualidad y sobre todo por la posibilidad de compartir lo que representa Campero Hormigón para la Facultad de Arquitectura y obviamente a los estudiantes de la UNAM. Creo que va a ser una jornada, una cuarta jornada en realidad, porque ya vamos 4 días con estos cursos y qué mejor que dejar nuestra semana facultativa teniendo estos cursos de actualización, un poco de complemento a nuestra formación y que de una otra forma facilita varios elementos técnicos para nuestro mejor aprendizaje. Por otro lado, bueno, sobre todo mis estudiantes también vamos a cerrar esta semana facultativa con una visita a obra y de una otra forma entre lo que es la teoría, práctica y de una otra forma la presencia en nuestras aulas. Creo que estamos formándonos de la manera más idónea y adecuada. Bueno, sin mayor preámbulo, entonces damos la bienvenida y agradecidos por su presencia al ingeniero Harold García Mendoza. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Como les presentar, primeramente, soy el ingeniero Harold García. Ya llevo a cargo de lo que es Campero Hormigón por 8 años. Estoy en el grupo de lo que es las hormigonadas por 10 años. Vamos a hablar un poquito sobre qué procesos tenemos que seguir para elaborar un buen hormigón, para ejecutar una buena obra y las ventajas que se tienen para el hormigón pre-slab. Campero Hormigón. A ver, como Campero Hormigón, estamos aquí en Cochabamba ya por más de 12 años. Ya tenemos el equipo necesario para ofrecer cualquiera de las obras que así lo requieren. Por ejemplo, tema de los micros. Tenemos 11 camiones de distintas capacidades, desde 6 hasta 10 tubos, que obviamente dependiendo la obra, dependiendo la cantidad que se requiera, ya los vamos distribuyendo. Tenemos 4 bombas estacionarias, tenemos 2 bombas telescópicas. Entonces el tema de equipo es algo bastante complejo. ¿Ya? Es lo siguiente. A ver, vamos a hablar sobre los ensayos necesarios para el preparado del hormigón. Por favor. ¿Qué necesitamos para preparar hormigón? Es bastante sencillo, se necesita 4 materiales, ¿verdad? Cemento, arena, grava, agua. Con eso nosotros preparamos hormigón. Es bastante sencillo, ¿se lo ven así? A ver, por favor, siguiente. Pero obviamente dependemos mucho para la calidad de ese hormigón de estos 4 materiales. ¿Qué tenemos que verificar nosotros? No exceder una relación agua-cemento. ¿Por qué? Me dirían, la cantidad de agua en el hormigón es buena. Para después, antes, al momento de dosificar esto, se tiene que controlar que no se exceda un porcentaje. Nosotros trabajamos en realidad con un 0,6% de relación agua-cemento. ¿Para qué? Reducimos cantidad de agua e incrementamos mayores resistencias. ¿Sí? Tenemos que controlar también lo que son las granulometrías, lo que son los áridos, arena, grava. Manejamos lo que es la curva de Fuller y tenemos que estar viendo los parámetros. Si estamos con estos 4 materiales bien controlados, tranquilamente pueden preparar hormigón en obra, ¿no? A ver, ahora, ¿qué precauciones tenemos que tomar nosotros con estos 4 materiales? Como ven, son 4 bastante sencillos. Alguien diría, escucha, agarro algo de la pileta y ya está, podemos prepararlo, ¿verdad? A ver, el agua. El agua no tiene que tener azúcares, no tiene que tener residuos, porque esos residuos sólidos, ¿qué van a hacer? Nos van a perjudicar en las resistencias, van a hacer retrasar lo que son sus fraguados, lo que es el cemento. Ahora, la
grava. Tenemos que tener un tamaño máximo. Como les decía, manejamos en función a las curvas. Un tamaño máximo de material en función a qué va directamente proporcional a la estructura que vayan a vaciar. Entonces, si el armado, la envergadura va a estar muy ceñida, obviamente nosotros tenemos que ver de manejar el tamaño máximo, digamos, permisible que pueda ingresar a ese material, a esos sectores, ¿verdad? La limpieza de este material es clave. ¿Por qué? Como les decía, va directamente proporcional la calidad del material en la resistencia. Mientras más sucio sea este material, más cemento van a tener que añadir para compensar eso y poder obtener una buena resistencia. La granulometría para hacer todo lo que son las dosificaciones necesarias, ya les voy a mostrar más adelante, por favor. Y lo mismo en el tema de arena. La limpieza, la granulometría, la densidad de absorción es para ver el volumen que se va a generar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que garantizar de que me solicitan un cubito, tengo que cumplir con ese cubo. Entonces, ¿qué hago? Una mezcla en dosificación mediante sus densidades y con eso vamos a poder garantizar de que se cumpla ese cubo. ¿Ya? Y el cemento, hay distintos tipos de cemento. Los más conocidos acá son los puzolánicos, que son los IPs, y son los IFs, que son los de piler calizo. Nosotros preferimos utilizar los cementos puzolánicos. ¿Por qué? Porque estos llegan a seguir reaccionando a medida que pase más tiempo. ¿Ya? Entonces los de piler calizo y demás llegan hasta cierto punto de reacción y termina su curva, ¿no?, de resistencia. Ahora, hay distintos tipos. Los cementos puros que se utilizan en el extranjero y demás, pero acá los utilizamos, bueno, por su finura, 30 y 40. Entonces, ¿qué hace eso? Solo es la finura de lo que es el cemento. Entonces, al ser más fino, reacciona más rápido. Es la diferencia de los IP30, que son un poquito más gruesos, por así decirlo, que reaccionan un poquito más lento, comparado con los IP40, que son con una finura mucho más delicada. ¿Sí? A ver, el siguiente, por favor. Ya. A ver, en los áridos, como les iba diciendo, se tiene que tener ciertos cuidados. Se tiene que realizar un buen muestreo. Es la siguiente, vamos a ir a un muestreo de áridos. Nos basamos en la norma 702 ASTM. Acá se trabaja con la norma boliviana, la 1125, pero de todos modos es una copia más fiel de lo que sería la ACI y la ASTM. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Básicamente, para todos los ensayos de laboratorio, sacamos muestras del acopio, realizamos lo que es la extracción de muestras, realizamos el mezclado, se realiza el cuarteo, se separa, ¿verdad? Ya se voy a ensayar esto en el laboratorio, me imagino alguno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Se realiza el cuarteo, se mezcla el material, se separan los dos extremos, que se divide en cuatro obviamente, se separan los dos extremos y nos quedamos con los otros dos restantes, ¿verdad? Este es el proceso más básico para tener algo más uniforme. Entonces, se tienen varios proveedores, nosotros necesitamos tener una dosificación de todos esos proveedores. Entonces, mezclamos todo el material, lo verificamos de todos ellos y con eso sacamos ya una muestra primeramente, ¿no? El siguiente. A ver cómo ven. Entonces, se procede a realizar la extracción del material, se realiza lo que es el mezclado. Un aplanado se divide en 4 sectores y se descartan los dos extremos. Como les decía, este es un pequeño ejemplo. Bien. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la humedad del agregado. ¿Por qué? Al inicio les decía que mayor cantidad de agua es perjudicial en la mezcla. Entonces, el agregado obviamente va a absorber. El agregado siempre está húmedo, a menos que lo pongamos a secar en el horno, ¿no? Este agregado tiene una cantidad de agua dentro del mismo material. Esta cantidad de agua, si nosotros no la tomamos en cuenta y añadimos luego agua a la mezcla, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el hormigón sea bastante fluido. Entonces, eso, como les decía, es perjudicial para la resistencia. Lo que hacen normalmente en obra, agarran el hormigón, está un poquito seco, le aumentan agua, arruinando totalmente su dosificación.
¿qué es lo que nosotros hacemos? Determinamos esa humedad. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de agua que vamos a poner. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos varios materiales. La siguiente, por favor. Se realiza una extracción de la muestra, se pesa esa muestra húmeda, se pone al horno a una temperatura constante, nosotros hacemos a 100 graditos, ¿ya? Obtenemos lo que es el peso de la muestra seca, ¿ya? Y obviamente una vez que está frío recién el material podemos sacar el tema de los pesos. Entonces, ¿qué hacemos? El porcentaje de humedad es la muestra húmeda menos la muestra seca, todo eso dividido entre la muestra. ¿Sí? Siguiente, pues. Entonces, otro tema importante es el tema de la densidad de lo que es el material, ¿verdad? Cada material tiene su propia densidad. El cemento tiene su propia densidad, el agua tiene su densidad, arena, grava y demás. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar esto? Como les decía, nosotros tenemos que garantizar de que vamos a ofrecer un cubo. Entonces, ¿cómo garantizamos ese cubo? Obteniendo una buena mezcla de materiales. Esa mezcla la vamos a conseguir con lo que es la densidad de los pinos y la densidad de los áridos. En este caso, a ver, para los pinos, se satura lo que es la muestra. ¿Ya? Vamos a saturar, sacamos una muestrita, normalmente esto lo hacemos con 500 gramitos de arena. Sacamos esa muestra, la saturamos y luego tenemos que obtener el peso de superficialmente seco. Por dentro está saturado, ¿verdad? Saturado, superficialmente seco. Eso es lo que significa, saturado, superficialmente seco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya lo hemos saturado, ponemos en una bandeja y tenemos que ir secando, cosa de que no haya adhesión entre este material. Entonces, un ejemplo, en este ya está muy seco el material, tenemos que volver a saturar para poder ensayar. En esta tenemos que estar bastante húmedo. Se procede a lo que es el ensayo con el pignómetro y al momento de levantar ese pignómetro tiene que caerse el material. En este caso, en el anterior, en este caso, como ven, se levantó lo que es el pignómetro y no hubo material deleznable, ¿no? Entonces, esta es la textura correcta, digamos, para que nos muestre el estado perfecto para este ensayo. Entonces, ¿qué necesitamos? Por dentro está húmedo, pero por fuera ya no hay adhesión, como logran ver, no se ha pegado el material. Entonces, al momento de levantar, sí llega a caer este materialcito, dándonos el peso ideal para el saturado superficialmente seco. Ahora sí, la siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Como les dije, con esos 500 gramitos, tenemos lo que es el peso de lo que es nuestro envase, el peso del envase con un líquido para obtener su volumen, y una vez que tenemos eso, añadimos la muestra, añadimos estos 500 gramos dentro de este envase. Cerramos desde el pignómetro y realizamos el proceso de pesado. Entonces, esto nos va a dar qué volumen oficialmente se está representando esos 500 gramos de material. ¿Okay? Entonces, como decía, bueno, esto es la formulita nada. Ya. Lo mismo en gravas. Ya hemos obtenido lo que es el peso o la densidad, digamos, de lo que es la arena. Hacemos el mismo procedimiento para lo que es la grava. Tenemos que realizar un pequeño tamizado. ¿Para qué? Para obtener el material con el que vamos a trabajar. Tamiz número 4. Descartamos todo lo que es tamiz número 4 porque es considerado, digamos, arena, por así decirlo. Parece que son las piedritas muy menuditas. Entonces se descarta eso y nos quedamos solo con el material que realmente nos interesa, que es por lo menos gravilla de media y gravilla de 3/4. ¿Sí? Tenemos ese material, hacemos el mismo procedimiento, saturamos este material, ¿sí? Por 24 horas, al día siguiente realizamos lo que es el secado. Este secado, sí o sí, como les decía, tiene que ser solo superficial. Pues no lo podemos hacer ni en el sol, no lo podemos hacer ni en el horno, ni nada. Realizamos un pequeño secado con lo que es una toallita y obtenemos lo que es el peso de muestra saturada. Una vez que lo secamos, este material,
clarito pierde el brillo, ¿verdad? De lo que es el agua, la gravilla. Entonces pierde un pequeño brillo, ese mismo momento lo ensayamos y obtenemos lo que es el peso de muestras saturadas superficialmente, ¿no? Bien. Ya, entonces para lo que eran los calculitos, como les decía, bueno, acá tenemos el material saturado, recién sacado de lo que es el agua. Como lo ven, tiene un pequeño brillo. Una vez que realizamos todo lo que es el secado, se lo nota así, o sea, ya más opaco el material, ¿verdad? Entonces está apto para lo que es el ensayito. Ahora es el siguiente. Ya. Uno de los ensayos más importantes que nosotros tenemos es, y que tenemos que realizarlo por lo menos unas 2 veces al día, que lo realizamos 2 veces al día, es el porcentaje de pinos. Es el ensayo del tamiz 200, se llama. ¿Qué es este ensayito? El tamiz 200, o sea, todo lo que pasa de este tamiz ya es considerado suciedad. Son los limos, las arcillas que llegan a pasar de este material, de este tamiz, que son perjudiciales para la resistencia. Como les decía, mayor cantidad de suciedad, menor cantidad de resistencia. ¿Ya? Entonces, mientras más limpio se encuentre el material, nosotros vamos a poder garantizar de que las resistencias se van a disparar, van a estar arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se extrae una pequeña muestra. No sé si ya los han ensayado en el laboratorio, pero este es el más sencillo. Se extrae una pequeña muestra. En tema de arenas lo hacemos normalmente de 1 kilito cada una. Secamos esa muestra en el horno. Una vez que está totalmente seca, pesamos ese material y procedemos a lavarlo. ¿Por qué? Vamos a estar lavando y vamos a quitar toda esa suciedad adherida a la arena. ¿Ya? Bueno, en este caso a la arena. Quitamos esa suciedad. A ver el siguiente, por favor. No está. Atrás, por favor. Les voy a mostrar un pequeño video más adelante. Bueno, entonces, lavamos ese material, lo volvemos a secar al horno y ya tenemos lo que es la muestra seca, limpia, por así decirlo. Entonces, tenemos 2 pesos. Lo que es la muestra, ni bien la hemos obtenido. Luego tenemos lo que es la muestra seca lavada y obtenemos obviamente el porcentaje de esta, ¿no? Igual mediante una fórmula. A ver la siguiente. Ahora, las granulometrías. Yo tengo que cumplir, nuevamente les digo, con ese cubo que me están solicitando. ¿Cómo lo obtengo? Basándome sí o sí en el porcentaje que vamos a tener de material. Entonces, como les decía, en este caso tenemos lo que son las arenas. Les decía que hace rato hemos descartado este tamiz 4. Si logran ver, en ambos materiales, en arena y en grava, se repite ese material, se repite esas piedritas. Entonces, yo tengo que jugar con estas granulometrías. ¿Para qué? Para poder garantizar una uniformidad del material, cosa de que cuando vibre no se separe ese material. Entonces tiene que haber, tiene que completarse, tiene que complementarse, ¿verdad? Vamos a crear un poco de pasta con lo que es el cemento, la arena, pero esta pasta tiene que añadirse, adherirse en realidad a lo que es la gravilla. Si yo voy a tener gravilla muy menuda, voy a necesitar más pasta para cubrir esto. Entonces, con estas granulometrías nosotros jugamos a ver qué porcentaje vamos a añadir. Y ustedes saben que en obra se prepara lo que es el hormigón con 1 de cemento, 2 de arena, 3 de grava, en teoría. Nosotros acá, personalmente en Campero, utilizamos esto con mayor cantidad de arena, porque las condiciones que nos ofrecen acá los proveedores no son las ideales. No nos van a traer como material chancado, pura gravilla de 3/4. Entonces me traen toda una mezcolanza de tamaños, por así decirlo, en este caso la gravilla. 3/4, como ven, es muy poco. 250 gramitos, nada más. Comparado con lo que sería media, que ya es más menudo. 3/8, que es mucho más menudo todavía. Entonces, jugamos con todo eso y podemos garantizar, digamos, que todos los materiales sí se van a llegar a unir. A ver, la siguiente, por favor. Entonces, al momento
de hacer las granulometrías, tenemos lo que es la curva de Fuller. Nosotros tenemos que estar dentro o lo más cercano posible para poder garantizar de que ese material tiene la gradación necesaria, ¿verdad? Entonces, que no exceda, digamos, lo que nosotros estamos necesitando, que no se salga, digamos, de lo que son los parámetros, como logran ver, y con eso poder hacer una dosificación de la mezcla de material. Entonces, incluso la misma mezcla de material tiene que estar dentro de lo solicitado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Procurar de que no se excedan los tamaños máximos nominales y tampoco la cantidad máxima que nos permite. ¿Ya? En esta curva de Fuller tiene sus parámetros de cada uno de los tamices. Entonces, tenemos que estar dentro de esos parámetros para poder garantizar un buen producto. ¿Sí? La siguiente, por favor. A ver, como vieron, hace rato hemos hablado de 4 materiales. Ahora, a estos 4 materiales se le pueden añadir infinidad de productos. Tenemos plastificantes, fluidificantes, aceleradores de fraguado, retardadores de fraguado, impermeabilizantes, incorporadores de aire, autonivelantes. Hay una infinidad de aditivos y bueno, también lo que son fibras, hay distintos tipos de fibras que ¿qué van a hacer? No van a ayudar a tener un mejor hormigón, no, es que ya hemos controlado los 4 materiales para tener buen hormigón. Estos aditivos, fibras y demás, ¿qué van a hacer? Nos van a dar mejor trabajabilidad, mejor, se puede decir, manejo de estos productos. No nos están dando el mejor hormigón. Con esos 4 materiales nosotros ya hemos hecho un buen hormigón, pero estamos haciendo, adaptando un poquito sus características a las necesidades que va a tener el cliente. ¿Sí? A ver, la siguiente pues. Vamos a hablar sobre la puesta en obra y qué cuidados tienen que tener con el hormigón fresco. ¿Ya? Vamos a hacer esto un poquito más bonito, más animadito, para que no se aburran. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en una obra? Antes de realizar lo que es el vertido del hormigón. El material tiene que, bueno, en realidad la losa, las vigas, el encofrado y demás, tienen que estar totalmente limpios. ¿Por qué? No podemos tener contaminantes. Muchas veces, no sé si han visto en obra, hay, bueno, yo creo que van a verlo ahora que van a ir a una obrita. Si logran ver por acá, tenemos restos de lo que es plastoformo. Vamos a vertir hormigón sobre esto, sin que lo hayan limpiado, y que se va a generar pequeñas cangrejeras, espacios vacíos, el hormigón está contaminado, ¿verdad? Entonces todo lo que hemos hecho en vano. Para eso le metía yo suciedad de hormigón y les mandaba, ¿no? Para evitar ese temita. Entonces lo primero que hay que hacer, sí o sí, es el tema de la limpieza. Muchas veces el tema del acero sí o sí se oxida, porque está en contacto con el aire, entonces se oxida. Hay que limpiarlo esto solo cuando es demasiado el óxido. Entonces, hay muchas teorías de que el acero oxidado va a tener mejor adherencia. Hay teorías. Hay teorías también de que tiene que estar totalmente limpio. Escucho, pero algunos días también se pasan y lo limpian como si fuera con esmeril, brillando y hasta son capaces de ponerle aceite, quitándole adherencia. He visto esos casos, por eso se los digo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar todo lo que es la superficie donde va a ser echada la hormigón. ¿Sí? Sí. Como ven, bueno, estas son imágenes reales. Antes del vaciado, sí se procedió a lo que es la limpieza. Muchos incluso para los restos de lo que es plastoformo realizan el quemado. ¿Para qué? Para evitar esa contaminación. Ahora, el tema de zapatas y demás. Este temita igual es perjudicial para que su diseño. Porque se están quitando esa adherencia, están quitando el área que va a tener, el volumen que va a tener de hormigón con tierra. Entonces, igual, hemos tenido tanto cuidado para no añadirle lo que es tierra, por así decirlo, suciedad al hormigón, y en estos casos sí se llega a ver. Entonces, acá nosotros recomendamos, por favor, que le den una pequeña limpiecita, que haya una debida separación con lo que son las galletas. En este caso ya es algo más rústico, lo han puesto piedritas, pero ya cumple esa separación porque el peso del hormigón
va a hacer que se hunda su armadura. Entonces, tenemos una estructura limpia. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Siguiente paso es añadir agua. ¿Por qué? Tenemos que mojar, humedecer todos los sectores que van a estar en contacto con el hormigón. ¿Por qué es esto? Nosotros hemos tenido el cuidado de manejar la humedad necesaria, ¿verdad? Entonces, con esa humedad está la justa para que pueda tener una buena reacción el hormigón. Si en el lugar donde vamos a echar, esto era por ejemplo en el aeropuerto, hemos vaciado unas líneas de aterrizaje, ¿ya? Si no están debidamente saturadas, el terreno ¿qué va a hacer? Va a absorber el agua de la mezcla. Al absorber el agua de la mezcla, ¿qué se va a generar? Fisuras. ¿Por qué? El agua de la mezcla necesita humedad para poder estar lo más equilibrada posible. Entonces, si no va a obtener esa humedad, se va a fisurar. Esas fisuras te hacen más un daño al ojo que estructuralmente, porque visualmente son molestosas, por así decirlo. Entonces, se recomienda sí o sí que estén humedecidas. El tema de los encofrados están con un aislante, usan aceite, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque si no, la madera de igual manera se lo absorbería todo lo que es la humedad del horno. ¿Ya? Incluso, muchos dirían, pucha, pero es plastoformo, es fierro, no tengo nada, mis encofrados son metálicos. Perfecto. Si no lo humedecemos, ¿qué va a hacer? ¿Cómo actúan las planchas? No sé, las planchas, las guapleras, las sandwicheras. Actúan con resistencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Cada uno de estos aceros que se va a tener en la armadura va a calentar. El mismo plastoformo va a calentar. Vamos a echar hormigón encima, va a estar todo caliente, empiezan a aparecer las fisuras como si hubiéramos puesto encima de una parrilla, ¿verdad? ¿Por qué? Todo lo demás estaba caliente, no lo han humedecido para bajar esa temperatura necesaria. Entonces, el tema del humedecimiento es clave para tener un buen acabado. Siguiente. A ver, las preparaciones del sitio. ¿Qué tenemos que hacer esto? Verificar que todo esté debidamente conectado, asegurado y puntaleado. A ver, la siguiente, les voy a mostrar unos ejemplitos. Esto es lo que se ve normalmente en obras. Entonces, pucha, no alcanza el bolillo, ¿qué hacemos? Un taquito encima, un taquito ahí abajito, nada bien asegurados, como logran ver en estos casos. Mientras se esté realizando el proceso de vaciado, ¿qué va a hacer? Se va a mover la losa, se va a salir alguno de estos puntales y todo va a ceder, ¿verdad? Han debido ver videos incluso en internet en que el que está vaciando queda colgado de la manguera. ¿Por qué? Su losa cedió. ¿Por qué? Por falla de encofrado, de los puntales. No les digo que puro puntal metálico es lo correcto. Hay obras muy bien ejecutadas que tienen los cuidados necesarios, obviamente. Nosotros antes de realizar los vaciados verificamos. Y si hay algo que recomendar también les decimos. Entonces al cliente le decimos, mira, quiero asegurar un poquito más esta parte, tus puntales se están moviendo, y bueno, maravilla. ¿Para qué? Para evitar problemas para ellos y para nosotros. Entonces van a tener un buen acabado, no se van a mover sus puntales, no va a haber fisuración, no va a haber hundimientos, no va a haber nada, no va a haber ni variaciones en el hormigón, ¿no? Siguiente cosa. Hay obras, obviamente, que están empezando a utilizar lo que son los metálicos. Es algo más seguro, sí, porque son regulables. Necesitas 250, 270, 3 metros, se regula. A estar buscando bolillos de eucalipto, matando nuestros bosques y demás, pasa, ¿no? Entonces ya se está llegando a utilizar este temita que es algo más confiable. Siguiente. Tenemos aquí una muestra, lamentablemente, de lo que era una falla de los puntales. Eso era un puente que estábamos vaciando en Viloma, si no estoy mal, más allá de Viloma, donde sí estaba apuntalado, pero ¿qué se dio? Su terreno. Como logran ver, era sobre el lecho del río. Entonces llegó riada de antes, lo humedeció y mientras estábamos vaciando, lamentablemente se llevó el tema de los puntales y se dio. Siguiente. Ahora, el tema del colocado del hormigón.
tenemos que tener nosotros, ustedes en realidad, que van a estar en obra, van a tener el primer control que se tiene que hacer antes de verter el hormigón, hablando ya del tema de calidad, es el tema de la fluidez. Hemos tenido tanto cuidado en la preparación. ¿Para qué? Para poder garantizar esto, ¿no? Dependiendo qué estructura se vaya a vaciar, nosotros tenemos que cumplir ciertos parámetros. A ver, por ejemplo, en pavimentos se vacía bastante. Tiene que ser una mezcla, se puede llamar seca, ¿ya? No es una mezcla fluida, como que unos pilotes se vacían bastante fluidos, ¿verdad? Todo esto se consigue obviamente con los aditivos. Pero una losita, por ejemplo, tiene que estar en el tema de la fluidez, se mide por centímetros mediante el cono de Abrams, ¿ya? Este cono de Abrams se lo saca en 3 niveles. Se vacía una tercera parte, 25 varilladas, se vacía una segunda parte, 25 varilladas, tercera varillada y se enrasa, ¿verdad? Una vez que levantamos esto, se realiza lo que es la medición y, como les digo, dependiendo qué estructura se vaya a vaciar, tiene su fluidez necesaria. Ahora, verifican ustedes este tema de la fluidez. Si estuviera, digamos, muy seco para lo que están requiriendo, como empresa nosotros tenemos que facilitarles ese tema de la trabajabilidad. Como lo hacemos con aditivo, lo corregimos, volvemos a verificar, está como ustedes lo requieren, maravilla. ¿Algún caso puede pasar? Escucha, que está muy fluido para lo que ustedes necesitan, se rechaza. Entonces, sí o sí tienen que estar ustedes verificando este tema de la fluidez. A mayor fluidez, más rápido van a aparecer las fisuras. Esto ya una vez que el hormigón fraguó. ¿Por qué? Se lo nota, como les digo, más líquido, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Más fácil se va a evaporar. Al evaporarse, van a aparecer las fisuras. ¿Sí? El siguiente, pues. A ver, aquí tenemos un pequeño control en obra. Entonces, mientras se está realizando el vaciado, se realiza lo que es la extracción, y aquí ya realiza el proceso, está levantando el cono, y se realiza lo que es la medición. Si está correcto, aprobado y se empieza a ver. ¿Sí? Siguiente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Evitar también el tema de las caídas libres. ¿Por qué? Va a caer el material con la fuerza propia del mismo material que va a hacer, se va a separar, ¿verdad? Hemos hecho tanto estudio nosotros, ¿para qué? Para que toda esa mezcla trabaje en conjunto. Va a caer de golpe, ¿y qué va a hacer? Se van a separar lo que son los finos de lo que son los gruesos. La arena, el mortero, por así decirlo, de lo que es la gravilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Evitar alturas excesivas. Lo recomendable es vaciar máximo de 1,5 metros. Ahora me dicen en tema de columnas. En columnas, lo que procuramos hacer es meter el tema de la manguerita lo más que se pueda para ir vaciando sin que haya mucha caída, sin que haya demasiado exceso de altura. ¿Sí? Entonces tenemos ese cuidadito, obviamente no se van a generar las cangrejeritas. Por favor, en la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Hemos vaciado un tanque de agua que era de 4 metros de altura del muro. Entonces, en estos teníamos lo que son ventanas a los laterales. Entonces, por esas ventanas hemos evitado el tema de la altura excesiva. Si nosotros lo lanzábamos de 4 metros, ese material, como les digo, se iba a separar. Entonces hay que evitar ese tema. Muchas veces se instalan unas pequeñas ventanitas acá y por ese sector se tiene que vaciar el hormigón. ¿Ya? Siguiente. Ahora, para el colocado del hormigón se puede realizar de distintas maneras. Pavimentos a simple descarga, bajado de mixer. Lo que son ya losas, columnas y demás, requieren un poquito más de esfuerzo, más de equipo. ¿Para qué? Para ahorrar también tiempo, sobre todo. Entonces, no es lo mismo vaciar una losita a pulso, no sé, o subiendo en un guinche y ahí a carretillas, que con la bomba, ¿no? La bomba lo que va a hacer va a ayudar a distribuir ese
rápido, vamos a cuidar la calidad del hormigón, el tiempo que se tiene para utilizar ese hormigón. Vaciar una losa de 500 cubos, ¿cuánto tiempo les tomaría pulso? Nosotros en planta sí podemos producir, tenemos dos plantas oficialmente, entonces podemos producir hasta 150 cubos por hora. Entonces ya depende mucho la distancia, el tráfico y demás, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces vaciamos edificios que sería prácticamente imposible subirlos con 15 y demás. ¿Con qué? Con la facilidad de la tecnología que ahora tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, un pequeño ejemplo, como les decía, sobre la bomba estacionaria. Armamos equipos, armamos mangueras, sobre todo lo que es la losita, y ayudamos a distribuir esto. Nosotros hemos llegado a vaciar hasta de 18 niveles en este mar. Entonces, edificios de 18 niveles, sin ningún problema. Nuestros equipos están aptos para todo esto. Más ejemplitos, como les decía, mediante tuberías, mangueras y demás, se ayuda a llegar a los lugares más alejados y es algo mucho más rápido, ¿no? Ahora, lo que más se está utilizando, se ha puesto de moda, la mayoría de los contratistas quiere, es el tema de la telescópica. ¿Por qué? Por evitar ese tema del miedo de que no esté bien apuntalado. ¿Por qué? La otra bomba se asegura mediante las columnas, le llega hasta la losa y obviamente ejerce una fuerza. Cada bombeo ejerce una fuerza. Entonces, los maestritos tienen ese miedo de que, y si no he asegurado bien, ¿qué va a hacer? Se va a caer mi losa y a mí me van a descontar. Con telescópica, por favor. ¿Por qué? Esta no está directamente apoyada. Entonces va por encima de lo que es la losa sin ningún contacto, siendo menor lo que es el movimiento, ¿no? En la siguiente superficie. Como les decía, en este caso de la bomba telescópica hay que tener igual el cuidado de lo que es una altura excesiva. Porque igual no llega hasta cierto punto, ya lo lanzaremos desde acá hasta la mesa. Ya lo lanzan, va a llegar, pero obviamente ese material al llegar se va a segregar, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado de manejarlo. Máximo 50 centímetros nosotros lo manejamos de lo que es la bomba telescópica para que sea un vaciado más suave, digamos, y la misma caída del hormigón no sea una indebida. Ahora, mientras se está vaciando, ¿qué es lo que se hace? Se procede a lo que es la toma de muestras. Esta toma de muestras lo tienen que hacer normalmente a la tercera parte del pesado de lo que es el hormigonado. ¿Ya? ¿Por qué? Ahí ya se logra ver la consistencia real del hormigón. Al inicio han sacado material, maravilla, puede que esté un poco más seco, puede ser más fluido, pero por dentro el hormigón se ha mantenido mayor tiempo por la trabajabilidad. ¿Qué se hace? Se procede a lo que es la extracción de cilindros, ¿ya? Para poder realizar las roturas a compresión. El hormigón se basa en la resistencia a compresión. La mayoría de los que se solicita es a compresión. A pavimentos y demás se utiliza flexión, pero los vamos a ver. Entonces se realiza lo que es la toma de muestras sí o sí en obra para poder garantizar la calidad que nosotros les estamos ofreciendo. Entonces, ustedes como van a estar controlando en obra, tienen que ver de que sus muchachos, sus maestritos al finalizar no lo estén utilizando como asiento, no lo dibujen, muchos agarran y por verificar que habrá secado le meten toda la mano y han arruinado esa muestra. Entonces, hay que recomendar, estos tienen que tener el cuidado de un bebé, porque estos van a ser lo que van a garantizar a su obra. No vamos a ir nosotros y vamos a sacar un pedazo de la losa para poder garantizar. Entonces, ¿qué hacemos? Estas son las muestras que van a ser el reflejo de la calidad del hormigón, ¿verdad? Entonces, con esto se realizan los ensayos al laboratorio, los vamos a ver, y garanticen ustedes esa calidad del producto, ¿no? Siguiente. Dependiendo la cantidad de hormigón que se vaya a vaciar, en la norma nos pide 3 cilindritos cada 100 cubos. Nosotros podemos cumplir con eso. La sociedad
¿Qué nos pide? 1 o 2 cilindros por cada mixer. Podemos mandar un mixer de 5 cubos, por favor necesito 4 cilindros. ¿Es por mí? No hay problema, yo te mando. Obviamente representa algo de volumen, pero si el cliente me pide, yo lo tengo que mandar, ¿verdad? Entonces, nosotros sí tenemos ese cuidado de tomar estas muestras. Como les digo, nosotros tenemos que respaldar la calidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante estos cilindros. Ya cuando se está vaciando pavimentos, como les decía, en este caso era con fibra RAM, sí o sí necesitamos nosotros rotura a flexión. Entonces, el pavimento rígido va a trabajar a flexión, no va a trabajar con presión porque tenemos 20 centímetros, 25. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a trabajar a flexión. Nosotros necesitamos garantizar que va a resistir esa cantidad que le están solicitando. ¿Ya? El siguiente. Ahora, para el tema de la compactación, es algo bastante, lo pueden decir sencillo, pero que lo manejan de mala manera en obra. ¿Ya? Les voy a explicar por qué. Ahora, dependiendo qué tipo de mezcla tengamos, blancas, secas, fluidas y demás, necesitan cierto grado de vibración, de compactación. Ahora, por ejemplo, de mezclas secas, como les decíamos, el tema de pavimento rígido, son consideradas secas a plásticas como máximo, porque no vacían más de 8 centímetros un tema de pavimento. ¿Qué necesitan estos? Sí, un vibrado, pero un vibrado normal. Ahora, tenemos otras que son fluidas. Las fluidas, una losita es una mezcla fluida. Una losita estamos vaciando alrededor de 14 centímetros. Ahora ahí muchas veces se exceden con el tema del vibrado. Les voy a mostrar una imagen más adelante. Se exceden con este tema del vibrado. ¿Qué van a hacer? Se separa el material. Exceso de vibrado también, ¿qué va a hacer? Va a ser separación de material. Ahora, muy fluidas, pilotes, no necesitan ningún vibrado. Ustedes normalmente se utiliza algún autocompactante que va a hacer que la misma mezcla se acomode. No necesitan nada. Tal vez algo para acomodarlo ahí, pero no necesitan nada más. Pues la siguiente. ¿Cuál es el uso correcto de esta vibradora? Se pueden hasta reír, me van a decir, oh, bueno, los maestritos saben. No saben. Vemos en todas las obras, agarran la manguera, lo lanzan, es una manguera, ¿verdad? En el vibrador. Agarran la punta, lo lanzan, está apoyada horizontalmente. ¿Sobre qué? Sobre toda su malla, su armadura. Esa malla, ¿qué va a hacer? Estoy vibrando aquí, va a transmitir la vibración más allá. 2-3 metros allá sigue vibrando. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Son vibraciones puntuales. ¿Para qué? Para terminar de acomodar ese material. Pero lamentablemente no se realiza de esa manera. Como les digo, es muy común ver que lo lanzan, están ahí agarrando por no moverse un poquito más allá, lo han lanzado, vibra allá, vibra acá, vibra a 2 metros, a 3 metros, todo lo que está en contacto con esa armadura, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer ese exceso de vibración? Tenemos un barquito aquí flotando, todos los pinos se han subido, todo lo que es la cantidad de humedad que se ha subido ahí a la superficie y obviamente eso ya lo ha separado el material. ¿Okay? Siguiente, pues. Entonces, como les decía, vibraciones puntuales, no arrastrarlo sobre lo que es la malla, no arrastrarlo sobre lo que es el pasto formo, porque ellos se transmiten esas cargas. ¿Ya? Sigue. ¿Qué hacemos con el tema del vibrado? Es muy importante porque eliminamos espacios vacíos, ¿verdad? Dentro del hormigón tenemos aire, dentro de todo, dentro del agua, dentro de todo tenemos aire. Vamos a echar este material y ese aire que se va a volver cangrejeras, espacios vacíos. Vamos a pisar y se va a hundir ese hormigón, ¿verdad? Más adelante. Entonces, logramos evitar esos espacios de aire, logramos mayor compactación. Al tener mayor compactación, vamos a tener una mejor resistencia, ¿verdad? Optimizamos esa distribución de partículas. Todo lo que hemos ensayado en las granulometrías se va a ver optimizado acá, ¿verdad? Y obviamente tenemos un mejor acabado y mejor resistencia. Por la siguiente. Ejemplos de compactaciones deficientes.
pucha, no alcanzaba el vibrador a una viga que estaba en la esquina, no tenía con qué. Maravilla, estos son los resultados. Y luego me pueden decir, pucha, el hormigón me has mandado mal. Maravilla, yo no mando con espacios vacíos, ¿verdad? Yo no mando, estos son acabados de obra. Entonces, lo mismo el tema de columnas. No alcanzaba el vibrador hasta la base de la columna. Maravilla, lo han vibrado de acá 1 metro. Lo de arriba espectacular, lo de abajo en mejores condiciones todavía, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es muy importante el tema del vibrado. Esto ante un supervisor se tendría que rechazar o van a pedir un encamisado, un refuerzo, cosas así. Siguiente, por favor. Más ejemplitos de vibraciones maravillosas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué cuidados tenemos que tener nosotros con el hormigón endurecido? Una vez que ya hemos echado, hemos vibrado, ya está todo bien, ¿qué tenemos que hacer? Ni bien afraguado, ni bien endurado un poquito, ya que tenemos que hacer, mantener la humedad de esta misma. Al inicio les dije, el exceso de agua es malo durante el proceso de mezclado. Después, sí o sí se tiene que realizar el proceso de hidratación. Este proceso es el curado, te dicen, ¿verdad? Humedecer, mantener húmeda la loza. Mientras más tiempo se mantenga húmeda, más rápido va a llegar a su resistencia. Esto les decía una vez que está endurecido. Porque obviamente si está fresco, le echo agua, estoy dañando el cemento. Pues una vez que está endurecido, se va hidratando, el cemento va reaccionando más rápido. Esa es la diferencia de lo que les decía los cementos puzolánicos de los con filler calizo. Los puzolánicos absorben mayor cantidad de agua y obviamente reaccionan más rápido. ¿Ya? Entonces, si esta hidratación se detiene, prácticamente hasta ahí llegó su proceso. Ahora, se recomienda por lo menos 7 días, 3 días, ya lo he regado 3 días, ya no tengo más agua, no voy a gastar. Eso lo hago, ¿verdad? Como arquitectos, como ingenieros, como todo, tienen que recomendar este tema del humedecimiento. Es claro, si ustedes quieren desencofrar más rápido, humedezcanlo. A los 7 días que lo humedezcan ya van a tener buena resistencia. Entonces no van a tener que preocuparse de que, escucha, mi hormigón no ha llegado a la resistencia requerida, ya lo he desencofrado, ¿no? Humedezcanlo. Con eso van a llegar un incremento muy rápido. A los 7 días ya llegamos casi un 75% de la resistencia requerida. Y obviamente ya arriba de los 28 días, si se mantiene húmedo, va a seguir endurando. ¿Ya? Va a seguir adquiriendo esa resistencia. Siguiente, por favor. A ver, una vez endurecido, estamos hablando de lo que es mantener la humedad en el hormigón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no mantenemos esa humedad? No sé si alguna vez han tocado lo que es el hormigón. El hormigón es caliente. Está normalmente a 27, 28 grados centígrados. Toca el hormigoncito, es calientito. ¿Qué está haciendo? Está reaccionando. Entonces, esa reacción química produce calor. Al producir calor, ¿qué va a hacer? Va a perder humedad. Va a botar lo que es la cantidad de agua que tiene. Entonces, al perder esa humedad, ¿qué va a hacer? Les estoy diciendo que se tiene que mantener húmedo. Si va a perder esa humedad, se va a fisurar, ¿verdad? Al día siguiente me llama un cliente, me dice, se me ha fisurado tu hormigón, no sirve, ¿qué ha pasado? Disculpe, ¿has regado? Sí, he regado hoy día. Ayer hemos acabado a 10 de la mañana. Todo el día le ha dado sol, le ha dado viento, le ha dado todo, ha perdido humedad, al día siguiente obviamente va a presentar algunos problemas, ¿verdad? Se les hace estas recomendaciones, pero muy pocos las cumplen. Pero bueno, son para reclamar, luego. Agarran, no sirve, se ha fisurado, que es algo muy común por falta de estas prácticas, ¿no? Entonces, mientras mantengamos húmedo, hay varios métodos para mantener esa humedad. En algunos lugares se instalan los quitasol, se instalan varias sombras a los laterales. ¿Para qué? Para evitar el tema del viento. El viento es perjudicial para lo que es el hormigón. Como vieron en la anterior imagen, encima del hormigón se genera una capa de humedad. Esa capa de humedad es arrastrada por el viento y listo. Entonces, ¿qué tiene
girasoles, se pueden cubrir con mantas impermeables. En pavimento se utiliza el Sikasol, porque no van a estar cubriendo kilómetros con mantas. Entonces, ¿qué usan? Aditivos que van a evitar esto, ¿no? Entonces, ese Sikasol, por ejemplo, se genera una película encima del hormigón que va a evitar que salga esa humedad, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como vieron, mantas, textiles mojados, usan arena. En algunos lugares, para proteger incluso del tema del viento, del frío, utilizan paja mojada, arena mojada, cosas así que van a evitar de que ese hormigón pierda esa humedad necesaria. Siguiente. Como vieron, a ver, hay compuestos hidrófobos que van a ayudar a que no se seque ese material. Entonces, hay distintos métodos para proteger este hormigón. ¿Sí? A ver, la siguiente. A ver, como vieron, con mantas, inundando. Lo que se ve normalmente acá, que estamos en la siguiente imagen, a ver, por favor, es el regado con qué, con manguerita. Mientras mantengamos con agua el hormigón, maravilla. Entonces esto va a ir absorbiendo su propia, a medida que necesita su propia mezcla, ¿ya? Y como les decía, por lo menos 7 días. Con 3 días la mayoría ya lo quiere dejar de curar, de regar, porque no tienen espacio, tienen que ir trabajando. Pero es para ellos, o sea, es para ustedes este tema del cuidado. ¿Sí? Siguiente. En este caso, a ver, esto era de cuando hemos vaciado en la Panamericana. Sí, se ha extendido lo que son plásticos para evitar el tema de la evaporación del agua de la mezcla. Se han vaciado kilómetros y extendían plástico. El día siguiente lo recogían, volvían a vaciar el otro tramo. Como logran ver, kilómetros sí se llegaban a utilizar, se llegaban a cubrir. ¿Para qué? Para proteger esto, porque obviamente tenemos que evitar esa pérdida de humedad. Siguiente. La cárcel de Labra, también lo hemos vaciado. Esta cárcel de Labra, una fisura sería clave para que se escape. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Evitar este tema. Antes del vaciado estaba totalmente húmedo. Durante el vaciado, maravilla, se ha terminado esto y posterior a esto se ha llegado a humedecer. Con la siguiente. Como logran ver, se ha saturado. En este caso, ellos dejaron un espacio encoprado, los laterales, para poder inundar la losa. Entonces, tenía el espacio necesario, han llenado de agua, no había pérdidas por los laterales, entonces ha tenido un mejor curado y hemos tenido un acabado perfecto para el diente. Bien. Lo mismo, ven más pavimentitos. Una siguiente. En este caso, creo que en este vaciadito les tocó un clima ideal, era una llovizna, era como si estuvieran rociando con vapor. Entonces tuvieron igual unas condiciones perfectas. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con lo que son las muestras? Las muestras de hormigón, nosotros las tenemos que sumergir en agua. Obviamente no vamos a estar regando nada más nuestros cilindros. Los cilindros tienen un proceso de curado que nos indica la norma. Tienen que estar en agua temperada, saturada en cal para que no varíen las condiciones. Entonces, llegan a ser sumergidos totalmente los cilindritos, las muestras. En este caso, bueno, la imagen nos muestra unos cubos de lo que son hormigón que se aleja un poquito de la realidad, ¿no? Los cilindros son los que tienen que estar ahí. Se procede al desmoldado 24 horas después, porque tenemos que dejar que el hormigón se llegue a consolidar antes de sufrir alguna modificación. Entonces, los desmoldamos, los sumergimos en agua y están ahí en proceso por 7 días y 28 días. Siguiente. Para el desencofrado, muchos me dicen, por favor, ¿puedo desencofrar ya mañana? Puede, pero no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. ¿Por qué? Puede seguir en proceso de consolidación ese hormigón. Entonces, muchas veces agarran, vacían hoy día en la tarde, necesito por favor esas maderas para seguir armando mis columnas de mañana. ¿Ya? Puedes hacerlo, pero obviamente puedes sufrir también algún daño
Entonces, lo recomendable, 3 días, 7 días, dependiendo de qué tipo de hormigón hayan utilizado, y para poder mantener también su humedad, las envuelven en lo que son las columnitas con plástico. ¿Sí? Entonces es importante ese tema del recién comprado, utilizar material desmoldante, algo que no se adhiera, ¿verdad?, al hormigón. Por eso les decía que sí o sí, el tema de los encoprados tienen que estar con algún aceite. ¿Sí? Bueno. Ahora, en los ensayos de certificación de calidad, ¿sí?, ¿qué hemos hecho? Hemos sacado las muestras en obra, hemos realizado lo que es el curado de estas y se procede, obviamente, al momento de recogerlos, nosotros los identificamos. ¿Qué obra ha sido? ¿Qué mixer ha ido? ¿Qué fecha? Sobre todo. Y se procede a realizar los ensayos a compresión. El hormigón, como les dije, necesitamos ese resultado a compresión, porque eso es lo que estamos ofreciendo. Entonces, lo ensayamos sí o sí a 7 días, que es un pequeño muestreo de este material, para ver que todo esté conforme a lo planificado. Y a 28 días se realiza lo que es la muestra, la rotura total, digamos, del restante de las muestras. ¿Para qué? Para poder certificar ya esta calidad. ¿Sí? Siguiente hipótesis. Entonces, como les decía, están debidamente identificados, se realiza lo que es la rotura y dependiendo qué prensa sea y demás, tenemos su resultado. En nuestra prensa ya nos bota en kilogramos centímetro cuadrado, que es lo que nosotros estamos solicitando, ¿no? Tenemos que tener, como empresa, tenemos un cierto porcentaje de seguridad. Si me están pidiendo 210, no voy a llegar a 215, ¿verdad? Porque estoy muy al límite, estoy en algo que algo podría salir mal, una mala extracción de muestra, un mal cuidado de estos mismos, que se haya caído, que en obra no lo hayan cuidado. Tengo un montón de ejemplos ahí con dibujitos, con deditos, con todo, que obviamente van a perjudicar a esa resistencia. Entonces, nosotros tenemos cierto porcentaje, por ejemplo, con un hormigón 210 tenemos promedios de 260 por lo menos de rotura. Y obviamente así vamos implementando el tipo de hormigón. ¿Cuál fue la siguiente? Sí. No, también para resistencias a flexión. Pavimentos son los únicos que nos solicitan, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se hace? A flexión no hay ninguna proyección que se pueda realizar. No se puede realizar una rotura a 7 días. Entonces, no hay fórmula que te pueda proyectar esto. Entonces, sí o sí tienes que hacer un ensayo a 28 días, ¿ya? ¿Para qué? Para obtener lo que es su resistencia a flexión. Muchas cosas obviamente sí trabajan, todo lo que son las vigas trabajan a flexión, pero es mínimo lo que es lo que requiere en realidad una losita, ¿no?, comparadas con lo que es el pavimento. ¿Qué son estas vigas? Son muestras de 15 por 15 por 60 centímetros, se dividen en 3 sectores y esos 3 sectorcitos se ensayan en la parte central. Dependiendo dónde sea la roturita, se proyecta, digamos, al tema de la resistencia requerida. ¿Sí? Normalmente tiene que ser en el cuadrante central. ¿Sí? Por favor. Ahora, con todo lo que hemos visto, con la preparación de la obra, la preparación del hormigón, un buen hormigonado y un buen curado, obviamente vamos a tener un buen hormigón, una buena obra, una obra bien acabada, ¿verdad? A ver la siguiente. Ahora, hablando sobre los beneficios de utilizar hormigón premezclado. Vamos a hablar de todos esos puntos. A ver la siguiente. Tenemos lo que es la entrega puntual. La puntualidad es clave, es la carta de presentación de cualquier persona, de cualquier empresa, de todos, ¿verdad? Entonces, como empresa, nosotros tenemos que velar ese tema, pero dependemos de demasiados factores, trancaderas, bloqueos, incluso la gente que confirma, sí, mañana mi vaciado 6 de la mañana, estamos ahí 6 de la mañana y su gente no ha llegado, llegan a las 8 y no hay ese compromiso, digamos. Entonces,
todo eso puede ser hasta perjudicial para nosotros, porque tenemos cierto cronograma, manejamos toda la logística, no es una sola obra, normalmente atendemos entre 8 y 10 obras al día, entonces si una se retrasa, me retrasa las otras que estaban detrás de él. Entonces es importante ese tema. Cuando ustedes estén en obra, asegúrense de cumplir. Si piden algo a cierta hora, tienen que estar, por favor. Entonces, a ver la siguiente. Nosotros como campeones, ¿qué hemos visto? Tráfico, lo que rutas. Lamentablemente dependemos mucho de nuestra cultura. Lo más fácil acá es bloquear. Entonces, estamos empezando una horita, nos han cerrado el paso, le perjudican al cliente, nos perjudican a nosotros. Lamentablemente eso no se puede cambiar, ¿no? Vivimos ya en ese tipo de cultura bloqueadora que tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, tenemos que buscar unas rutas alternas para poder cumplir esos términos. A ver, sigue. Muchas veces estamos ya en obra y no llegamos, ¿no? Ni siquiera tenemos. A ver, el ahorro de espacio de materiales. Esto es lo que se ve normalmente en las obras. Escucha, están tapando la acera, parte de la calzada, ahí están preparando el material, perjudicando el tráfico, perjudicando el paso de los peatones y demás. Nosotros, como empresa, obviamente tenemos pues todo lo que es los materiales predispuestos ya para todas sus necesidades. ¿Qué se ve en este tipo de casos? La falta de espacio, el material acá se va a contaminar porque está en contacto con el suelo, van a venir, van a echarle, no sé, basura, va a venir un perrito, cosas así, que son perjudiciales para la calidad. Ahora, el tema de falta de espacio, como lo van a ver allá, igual, van a preparar todo en un mismo sector, mientras estén vaciando, escucha, no tienen la capacidad para preparar o dejar material para 20 tubos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a depender de un volqueterito. Termino estos 4, me traes otros 4, no llegó nunca el volquetero. Obviamente la losa va a tener ese tiempo de espera, va a haber una separación del material fresco con el nuevo, con el viejo. Entonces, es la falta, ¿no?, de espacio que a nosotros nos ayuda para poder garantizar eso. A ver, siguiente. Más ejemplitos. Entonces acá tenemos material totalmente contaminado porque está directamente sobre tierra. Les hablaba hace rato de la calidad de lo que es el material, nos va a perjudicar en su resistencia. Y en estos casos es una viviendita, es una casita, van a decir no necesita mucho, pero luego es donde se empiezan a ver problemas. Empiezan a haber problemas de filtraciones, empieza a haber problemas de que como el hormigón no está bien consolidado, se empieza a deshacer y más adelante el que lo va a pagar mal, digamos, es el cliente, ¿no? Entonces, al que ha preferido vaciar en modo rústico, digamos, que lo que se lo mezclado. Siguiente, pues. Más ahorros, bueno, más material contaminado, una muestra que se ve constantemente, ¿no? Esto se ve rutinariamente. Todos los días se ven obras similares. Siguiente. Más fácil. Siguiente. Ahora, nosotros como hormigonera tenemos los espacios necesarios para abastecernos de 4.000 cubos de material. Como logran ver, tenemos ahí un monstruo de espacio para 4.000 cubos de arena, 4.000 cubos de gravilla y la entrega constante de material. Entonces, podemos abastecer proyectos de gran magnitud. Bien. Ahí hay una pequeña muestrita. Comparada con el tamaño de los camiones, es bastante grande nuestro complejo. Ya. Mano de obra. Algo muy importante. Cuando están vaciando a pulso, necesitan personal que va a estar abajo, preparando lo que es el hormigón. Por lo menos necesitan 6 personas. 6 personas que van a estar, ¿qué? Preparando ese hormigón. Otras personas que van a estar transportando ese hormigón arriba, porque se va a subir con guinches, se va a vaciar una carretilita, de carretilita van a transportar. Y aparte las personas que van a estar vaciando, van a estar colocando, vibrando, recochando. Se tiene un promedio de por lo menos unas 12 personas que se necesita para un vaciadito a pulso.
de una losa pequeña, por lo menos 12 personas. Pueden tener menos, pero obviamente va a ser más lento, va a ser algo un poquito más moroso. Cuando se vacía con hormigón premezclado, nosotros necesitamos 5 personas. Ustedes nos proporcionan 5 personas para el colocado de este hormigón y lo podemos hacer en una cuarta parte del tiempo, ¿no? Una losa de 24 cubos, que es un buen tamañito, que son 120 metros cuadrados, digamos, de una losa nervada, un ejemplo, se puede vaciar tranquilamente en 2 horas. Nosotros lo podemos hacer en 1 hora. Depende de si ustedes tienen la gente. Entonces, tenemos un tiempo aproximado de 8 cubos que se vacían en media horita. Maravilla. En 1 hora y media, 2 horas, hemos terminado una losa grande de 24 cubos. Obviamente, dependiendo qué obra sea, los de fundación, columnas y demás, cada una tiene su tiempo. Pero todas estas se optimizan sí o sí con lo que es el hormigón premezclado. Es así. A ver, el peso de los materiales y el proceso de control. Entonces, todos los días hemos hecho ensayos nosotros para poder garantizar la dosificación por peso. La dosificación por peso es la más confiable porque tenemos una variación pequeña, por así decirlo. Tenemos ciertos márgenes. Cada 1000 kilos nosotros tenemos una variación de 1 kilo. Cada 1000 kilos de arena puede entrar 999 o 1001 kilos. Entonces, 1 kilo de material no le va a afectar pues, en nada a la calidad del estado practicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se recibe lo que es el material a una dosificadora. Mediante esta dosificadora se va controlando por los programas que tenemos por peso. Entonces va pesando automáticamente lo que necesito, lo que yo le he instruido, y se va descargando directamente en la boca del mixer. Esta boca del mixer se encarga de mezclar en el proceso, ¿no? En el proceso de entrega. Entonces, ¿qué hacemos? Garantizamos ese control de calidad del producto, no nos hemos desviado de lo que hemos programado, y obviamente tenemos una uniformidad. No vamos a tener, que este estaba más seco, este otro estaba más fluido, le han aumentado agüita, cosas así. Entonces tenemos acá algo mucho más garantizado, duradero para ustedes. Los equipos se encuentran sí o sí calibrados. Nuestras balanzas, tanto de laboratorio como las de producción, se encuentran calibradas. ¿Por qué? Por Ifmetro. Ifmetro es el ente regulador acá de masas, de fuerzas y demás, que obviamente son un respaldo, ¿no? Si nosotros decimos que aquí hay 1000 kilos, estamos respaldados de que aquí hay 1000 kilos. Entonces no vamos a decir que sí había una fallita en nuestras balanzas, por eso le metí una bolsita menos. No. Entonces, el proceso de control de calidad es bien estricto, entonces no se puede desviar de lo que es la confiabilidad necesaria. Siguiente. El suministro. Podemos vaciar tranquilamente 24 horas, cosa que no lo haría un mezclado manual. Hemos tenido obras de 1600 cubos que lo hemos realizado en 30 horas continuas de vaciado. Obviamente se dispone el personal, es una movida un poquito más grande, pero se puede realizar. Entonces no hay trabajo pequeño o muy grande que no lo podamos hacer. Después, por favor, cuando termine, en unos 15 minutos. Sí, por favor, la siguiente. Nuevamente, el control de calidad. Cada mixer es ensayado. Y como les digo, si el cliente me va a pedir 3 cilindros por cada mixer, nosotros le entregamos las resistencias de 3 cilindros de cada mixer. Si me va a pedir uno, si me va a pedir sacarme una muestra de todo el proceso, no hay problema. Justo como les decía, para ese vaciado de 1600 cubos, me han pedido un cilindro por cada mixer, y ya se imaginarán la cantidad de hormigón que representaba eso, ¿no? Para vaciar. Pero lo hacemos. Entonces tenemos las condiciones necesarias para poder obtener todos los procesos de control de calidad. La siguiente. Asistencia técnica. Estamos antes del vaciado, estamos durante el vaciado, estamos después del vaciado y obviamente les entregamos
les recomendamos, les asesoramos en lo que necesiten. Porque si necesitan un tema de corrección de sus puntales, ya les hemos encargado. Necesitan algún asesoramiento sobre qué tipo de hormigón van a utilizar, dependiendo la estructura que sea, un tanque, una losita, un gimnasio. Muchas veces me han pedido hormigón, si va a ser una losita pequeña, ya perfecto. Averiguando qué iba a ser esa losita, era una iglesia. Me querían poner un H18, una iglesia, van a estar todos saltando felices, alabando a Dios, y se va a caer su losa, lo van a conocer más rápido, ¿verdad? Entonces sí se les va asesorando en función de lo que necesitan, porque muchos de los constructores no están capacitados con eso. Ustedes tienen que ser ahí el apoyo para eso, que es el tema de estructura, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de asesoramiento que se pueda dar, nosotros se los ofrecemos. ¿Sí? Eso sería un pequeño vistazo, por lo menos, de lo que son los preparados, la puesta en obra y la calidad que podemos ofrecer. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver, por favor. Ya, dependiendo del tipo de hormigón, tiene cierta resistencia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que llegar hasta un 70% de lo que es la dosificación, de lo que es la resistencia requerida a 7 días. Entonces, digamos, para 210 nosotros tenemos que llegar por lo menos a 160 kilogramos centímetro cuadrado para que pueda proyectarse y llegue a un 210. Ahora, nosotros a 7 días ya llegamos por lo menos estamos cerca del 90% de lo requerido. Estamos arriba del 180, 190 kilogramos centímetro cuadrado ya a 7 días. No sé si eso está bien. ¿Habrá alguna duda? Por favor. Todo lo que nos ha expresado, nos ha indicado, muy interesante, muy necesario, impresionante su conferencia. Quisiera pedirle un plus, algo más. ¿Cuál ha sido la estrategia para que Campero crezca tanto frente a Comosa, frente a otras empresas? ¿Cómo ha sido su reflexión empresarial para tener una empresa Campero con tantas agencias, con más de 20? Explícanos como empresa, ¿cómo ha crecido Campero y a partir de qué año? Un ejemplo para que esta empresa también quiera nacer en el futuro. Claro, sí. A ver, como Campero, en general, Campero ya va a cumplir 48 años en lo que es la industria de los materiales de la construcción. Este 21 de septiembre es su aniversario. Entonces, ¿en base a qué han ido creciendo? En base a sacrificio. Han empezado ellos desde lo más bajo. Han empezado con una yesería. Los dueños mismos han metido mano, han metido esfuerzo, sudor y todo para poder hacer crecer esta empresa. Entonces, ninguna empresa va a crecer de la noche a la mañana sin sacrificio. Sin sacrificio, sin control, sin su personal. Entonces, toda la empresa depende, es un trabajo en equipo que ha ayudado a crecer esta empresa como tal. Han empezado, como les decía, desde lo más bajo, han empezado a invertir, a tener un poco más de visión. Entonces, empezaron con importaciones. De las importaciones ya han saltado, han visto, ¿y por qué no poder producirlo acá? Como Campero tiene ya fábrica de tuberías, de perfiles, de clavos, de ladrillo, ahora de hormigón. Entonces, tenemos lo que es cortado y doblado. Es parte de esa visión. Entonces, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no poder mejorar como empresa, como personas y demás? Entonces, en base a ese sacrificio es que se ha ido implementando algo más. Y si hacemos esto más, si hacemos aquello más. Entonces, parte de todos y cada uno de ustedes tiene que surgir esa ambición de querer tener algo más, de querer ser algo más. ¿Por qué en el otro país lo hacen y nosotros no? Entonces, nosotros, por ejemplo, como Campero, a diferencia de lo que es otras empresas hormigoneras,
hemos ido creciendo en el tema de la calidad. Entonces, mayor control, mayor calidad, mayor eficiencia, es parte de ese grupo de trabajo para poder hacerlo mejor cada día, ¿no? Entonces, al garantizar todos esos servicios, sobre todo, no se vayan al precio, váyanse a la calidad. La calidad prima ante cualquier otro obstáculo, ¿no? La calidad les va a respaldar incluso a ustedes, porque en algún momento van a estar construyendo alguna obrita, va a tener un mal producto, obviamente, ¿quién va a quedar mal? Ustedes y esa empresa. Entonces, hagan las cosas bien. Eso es parte de lo que nosotros teníamos pensado, de poder dormir en paz. Tenemos un buen producto, no vamos a tener problemas posteriores, entonces procuremos siempre salir adelante con todo eso, ¿no? No sé si está bien. Pero son Como les digo, era un yesero. Don Teodoro Campero empezó con esto. Y prácticamente él solo tenía los espacios y las ganas de trabajar. Entonces, ¿qué hacía? Sacaba piedra caliza, él mismo en persona, llevaba, hacía en el horno y empezaba a distribuir ese material. Empezaron siendo una yesera nada más. Y ahora Campero es un monstruo. Como le digo, tiene sucursales ya en todo Bolivia, de todos los tipos de material y muchas fábricas ya propias. Entonces, ese es su propio material, ya lo están distribuyendo. Entonces, no hay restricciones para lo que quieran. Ya, a ver. Sí. A ver, vamos respondiendo una por una. La primera era. No, la primera era lluvia, esas las otras olvidadas. Ya, cuando estamos vaciando, nos puede llegar una lluvia torrencial, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Paramos solamente si es torrencial. ¿Por qué? Nosotros con la cantidad de agua que ya hemos reducido, como les decía al inicio, hemos trabajado con un máximo de un 0,6% de agua semilla. Tienes hasta un 1% para poderlo trabajar. Nosotros trabajamos con 0,6%. ¿Por qué? Para llegar a unas resistencias elevadas, ¿con qué? Con los aditivos. ¿Ya? Ahora, si vamos a utilizar agua en over, por ejemplo, ya ha llegado a un aguacero, perfecto. Vamos a parar un momento el vaciador solamente si es muy fuerte. ¿Por qué? Para que no dañe la superficie. Internamente no te va a afectar al hormigón. Entonces, pues, hemos vaciado en temporada de lluvia, ¿cómo crees que lo hacemos? Vaciamos incluso mientras está lloviendo. Lo único es que no sea muy fuerte. ¿Para qué? Para que no dañe la superficie. ¿Ya? Entonces, si se llega a tener una pausa, digamos, porque el hormigón tiene un tiempo de vida con nuestros aditivos de hasta 6 horas para que inicie su trabajo. Entonces, mientras esté en movimiento, podemos tenerlo trabajo. A diferencia de que el hormigón preparado en obra no utilizas ni
mucho de la reacción del mismo cemento. Entonces, a ver, hay distintos tipos. El cemento Viacha, un ejemplito, sin ningún aditivo. A la hora y 45 minutos inicia su fraguado. Entonces, un aproximado ya te va a dar ese tiempo. Pancesa, no llega ni a una hora. Entonces, una hora de preparado ya tienes que utilizarlo en reunión porque tienes a fraguar. Entonces, son cositas así que te van a afectar obviamente el preparado en obra con un versus de mezclado. Nosotros tenemos ese margen, podemos esperar tranquilamente unas 2 horas, que escucha, lamentablemente está lloviendo 2 horas, esperamos, no hay problema. Y una vez que termine ese aguacero fuerte o esa tormenta, por así decirlo, retomamos. Entonces, ese es el primer puntito, el tema del vaciado de lluvia. ¿Verdad? Ya, no me lo explicaste de esa manera. La parte de material, nosotros no les vamos a dejar con el hormigón faltante, ¿verdad? Entonces, se les va recomendando, para eso es la asesoría técnica. Hemos cuantificado lo que va a ingresar en tu losa y se les da las recomendaciones necesarias. Perfecto, aquí tienes que cumplir con 5 centímetros. Tomamos medio centímetro extra, digamos, porque es un retachado manual, no es algo regleado, como por así decirlo, para un tema de pavimentos, y tomamos cierto margen. Entonces, se les va explicando de este porcentaje, digamos, de 24 cubos, que sea un volumen real, se puede añadir hasta un 2%. ¿Ya? Que te va a dar un 24,5, 25, en el peor de los casos, para que tengas ese margen de seguridad. Ahora, si necesitas y no quieres pagar un cubito más, digamos, que te mandemos, lo puedes preparar en obra, sí va a haber repercusiones con el tema de la calidad, obviamente, pero normalmente lo realizan ya en lo que es la losa, no en un elemento estructural, como por ejemplo una viga. Entonces, si alguna vez les falta, hemos tenido clientes de esos que no quieren aumentar un cubito, medio cubito, no sé, lo terminan de completar y se les recomienda que sea, digamos, en la losa, encima de lo que es el plataforma. Esa sería otra, ¿verdad? A ver, ¿tenías más? La cantidad de agua que utilizamos Ya. La cantidad de agua. Si vas a preparar en obra o la que nosotros utilizamos. ¿De cuál de esas dos? Porque en obra es distinto. No tienes esos aditivos, vas a tener que añadirle más cantidad de cemento, tienes hasta ese 1% para jugar entre relación agua-cemento. Vas a ponerle los 300 kilos de cemento, lo recomendable es que utilices unos 180 litros de agua, ya, más o menos. Nosotros utilizamos allá una cantidad bastante baja, 120, 130 litros por cada cubo de lo que es hormigón. Obviamente ya varía, ¿no? Dependiendo de este tipo de hormigón, la humedad de los áridos, para eso hemos hecho esos ensayos que los han mencionado. Otra era. Ya. Tiempos de fraguado. Tenemos, dependiendo del tipo de cemento que vayas a usar y dependiendo de qué aditivo vayas a usar. Ahora, en una obra normalmente utilizan aditivo retardador de fraguado. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a manejar 6 horas de tiempo de vida de ese hormigón. Ya les he explicado por qué tengo que tener todo ese tiempo. Me van a agarrar un bloqueo y chao ese hormigón. ¿Quién se hace cargo? Nosotros. Entonces, tenemos que tener ese tiempito. Una vez que está colocado el hormigón en la losa, normalmente se lo logra ver que es brilloso. ¿Ya? Es un material brilloso. Empieza a perder ese brillo, es el momento ideal para lo que es el curado. Eso se da normalmente entre media hora y 45 minutos de iniciado o de culminado el vaciado en realidad. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguno más? Tenemos un pequeño videito, a ver, por Es complementar la primera pregunta si hay una manera de tener campero. Y esto para la diferencia a la confección de civiles, ¿verdad? Tienen coeficiente, digamos, en 7 días hago con un coeficiente mayor a 28 días, digamos que tenerlo por medio, si quiero comentar. Pero esto también varía del tipo de cemento, también por los IPs, ¿verdad?
Ya, sí, con esa información viene otra hormigonera y se roba la forma. Entonces, sí, cada empresa tiene, en función a sus agregados, en función al tipo de cemento que estás utilizando, qué aditivos, porque no todos trabajan con lo mismo, es tecnología ya investigada con nuestro laboratorio, entonces cada uno tiene sus parámetros. Entonces, sí, manejan en función a lo que es la norma, ¿no? Tienes que dosificar en función a lo que es la norma. A 7 días que llegues a una resistencia de 70%, maravilla, en función a eso que nosotros dosificamos. Pero, dependiendo igual del tipo de hormigón, si me puede usar. Pero, como te digo, con las distintas hormigoneras, cada una tiene su dosificación, su variación en tema de los materiales, ¿no? Entonces, pero todas nos regimos a lo que es la norma, a lo que nos indica que tenemos que tener los resultados en norma. Porque hace poco pasé por la planta de cemento, lo que es este para la dosificación para unirse en espera. Entonces es información que no se la van a proporcionar, a menos que seas un cliente que ya estemos vaciando. Entonces ahí sí se les entregan los resultados de lo que nosotros hemos ofrecido. ¿Sí? Sí, sí. Hay un pequeño videito promocional. Bien, muy agradecidos con el ingeniero Harold y con la empresa y familia Campero, en realidad, porque no es primera vez que nos aceptan la posibilidad de estar presentes en nuestra facultad y universidad, sino también nos han abierto las puertas de la planta que acaban de ver algún momento con los estudiantes. Específicamente hemos podido visitar esta planta, hemos podido ver los ensayos, hemos podido palpar de manera objetiva, práctica y vivencial lo que representa hormigón carpintero. En ese sentido, ingeniero, agradecido, y quiero que haga extensivo este agradecimiento a Vladimir Campero, gerente de esta tan prestigiosa y gran empresa a nivel departamental, por la predisposición y por el compromiso académico que tienen con San Simón y la Facultad de Agricultura. Muchas gracias y prontamente nos vamos a estar reencontrando. Gracias y muy buenos días a todos.